hablan de tu nombre. Todo ser creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiese que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Muy buenos días, estimados hermanos. Les habla el pastor Fernando Gómez, miembro del cuerpo pastoral de la Congregación Cristiana Génesis. En este día quiero compartir con ustedes una palabra muy hermosa que ha sido de mucha bendición para mi vida, para cerrar este ciclo de audios sobre este tema que he estado desarrollando, la bendición de la cruz. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 14, del verso 26 al 31. Oramos antes de leer diciendo: Padre, damos gracias por esta oportunidad de estar juntos. Padre, permite que esta palabra, mi Dios, pueda bendecir, pueda animar, consolar, Señor, a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Padre, gracias una vez más. Amén y amén. Dice la palabra de la siguiente manera: Pero Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza. Y al huir los egipcios se encontraron con el mar, y así derribó Jehová a los egipcios en medio del mar. Pues al volver las aguas cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército del faraón, que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó ni uno de ellos. En cambio los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Que el Señor bendiga su hermosa palabra. Es importante recordar que en este momento que la palabra de Dios nos describe, Dios hace un gran milagro al pueblo de Israel que venía saliendo de Egipto. Hacía 400 años, un clan familiar dirigido por Jacob, que ahora se llamaba Israel, con sus hijos, sus esposas, sus nietos y un poco de ganado, llegaron a Egipto, y ahí bajo la cobertura de José fueron enviados a la tierra de Gosén. Y ahí empezaron a crecer y a prosperar como nación, hasta convertirse en un pueblo muy, muy grande. Pero 400 años después dice la palabra de Dios que el faraón no se acordaba de José y empezó a poner cargas muy fuertes sobre el pueblo hebreo. Incluso llegó casi que a tratarlos como esclavos. Los mandaban a construir los ladrillos con barro y con paja para construir las grandes ciudades que los egipcios estaban levantando. Pero en medio de esta circunstancia dice la palabra que Dios se acordó de su pueblo y levantó un caudillo, un libertador, a Moisés. Y Dios lo envió para confrontar al faraón y para ordenarle que dejara salir a su pueblo, para cumplir el propósito y que fueran a la tierra prometida. Pero faraón endureció su corazón, dice la palabra de Dios. Y entonces Dios envió 10 plagas fuertísimas, gravísimas. La última, la muerte de los primogénitos. Ahí el orgullo, ahí el poder del faraón se quiebra y entonces permite la salida de los israelitas, quienes aprovechando, después de haber hecho una cena que hoy se conoce como la fiesta de la Pascua, una fiesta, una cena frugal, al día siguiente salieron todos juntos. Dice la palabra que eran más de 1 millón de personas, hombres, mujeres, niños, animales, y se fueron caminando para la ruta que ellos sabían que tenían que coger hacia la tierra prometida. Pero había un obstáculo muy grande. Habían dos: había un desierto y estaba el mar Rojo. Y cuando llegaron al Mar Rojo, vieron que Faraón, que se había arrepentido de la decisión que había tomado, había organizado su ejército para correr de nuevo detrás de los hebreos.
Y es aquí cuando llegamos a este punto que acabamos de leer. Dios le da la victoria al pueblo, abre el mar, ellos pueden pasar al otro lado, y cuando el ejército trata de seguirlos, el mar se cierra y mueren todos. Dice la palabra que no quedó ni uno de ellos. Es en esta circunstancia entonces que Moisés y María levantan un canto de alegría, un canto de gozo, de regocijo por lo que acaban de ver. Y esto está escrito en el capítulo 15 del libro de Éxodo. Y vean lo que dice el verso 1. Y entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este cántico a Jehová. Y dice, cantaré yo a Jehová, porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar al caballo, al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios, a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre, a quien yo enalteceré. Y es en este contexto que Moisés expresa una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, que está precisamente en Éxodo capítulo 15, verso 9. Fue en una predicación de nuestro pastor Antonio Porras que él habló de este texto y a mí me llamó mucho la atención porque tenía mucho sentido para mí. Este texto dice, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada y los destruirá mi mano. Aquí específicamente en Éxodo, Moisés se está refiriendo al enemigo, al faraón, que lo venía persiguiendo. Pero nosotros podemos también contextualizar este pasaje para nuestro tiempo, para lo que estamos viviendo hoy. Hoy no tenemos un enemigo que se llama faraón, tenemos un enemigo que se llama el diablo, Satanás, Lucifer, como usted le quiera llamar. Hoy ya no venimos saliendo de Egipto, hoy venimos saliendo del mundo en el cual nosotros estábamos esclavizados. Hoy ya no tenemos un caudillo como Moisés, pero tenemos un Salvador como el Señor Jesucristo, el cual nos ha librado de la esclavitud, el cual nos ha librado del yugo opresor del faraón, de ese enemigo, de Satanás. Y hoy nosotros estamos camino a la tierra prometida. Y es en este contexto entonces que podemos ver cómo en este pasaje Moisés y la palabra del Señor nos revelan el plan del enemigo en contra de nuestras vidas para el día de hoy. Y tenemos que poner mucha atención a esto. Primero, el enemigo dijo, perseguiré. El enemigo dijo, Satanás es nuestro enemigo, que quiere esclavizarnos y quiere quitarnos la libertad que Cristo alcanzó para nosotros en la cruz del Calvario. El enemigo dijo, perseguiré. El enemigo, Satanás, nos persigue con la tentación, con la seducción del pecado. Nos persigue con la tentación y la seducción del pecado. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Lo que no podemos permitir es que hagan nido en ellos, dijo una vez Martín Lutero, el gran reformador de la iglesia protestante. También en este verso dice la palabra, el enemigo dijo, perseguiré y apresaré. Apresar es caer en la tentación que nos pone Satanás. Y al caer en la tentación se abren puertas en el mundo espiritual para que espíritus malignos traigan aflicción a la vida del hombre. Esa es la intención del enemigo. Cuando una mujer está cautivada por la droga, está apresada. Cuando un hombre se vuelve adicto al sexo y no tiene ninguna moral para tratar esa área de su vida, está apresado por el enemigo. Cuando un joven corre detrás de los placeres y de las cosas hermosas que esta vida le da, está apresado por esas cosas precisamente, porque lo alejan de Dios. Dice la palabra, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré y repartiré despojos. Esto habla de la desesperación. Es el dolor, es la aflicción del alma, consecuencia del pecado consumado. Esa aflicción es la opresión espiritual, producto, consecuencia del pecado. Es la factura que el infierno le cobra al hombre que ha pecado. Este texto también dice, el enemigo digo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, y mi alma se saciará de ellos. Esta frase a mí me llama mucho la atención. Mi alma se saciará de ellos. El dolor
y la aflicción del hombre alimentan y sacian el corazón de Satanás y del infierno. Él, Satanás y el infierno, vive, se nutre, se fortalece con el dolor y la aflicción que le produce al hombre y a la humanidad. Todo el dolor, toda esta aflicción que el hombre está viviendo por causa de su propio pecado, alimenta, alegra el corazón del infierno y el corazón de Satanás. La palabra dice, mi alma, el alma del infierno, se saciará de ellos. Pero también la palabra dice, en este texto, dice, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Y vean lo que dice, sacaré mi espada y lo destruirá mi mano. Repito, sacaré mi espada y lo destruirá mi mano. El propósito final de Satanás es lograr que las personas afligidas por la opresión espiritual se quiten la vida pensando que de esa manera solucionarán sus problemas, y eso es la mentira más grande que existe. Ese es el plan de Satanás, esa es la estrategia de Satanás para hoy en día. Por eso, hermano, yo te pongo en aviso con esta palabra, con este texto, para que nunca los olvides. Pero confirmemos aquello muy hermoso que dice en 1 Juan 3:8, cuando dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Padre, yo oro a favor de mis hermanos en esta mañana, que esta palabra los bendiga, los anime, Señor, los fortalezca para pelear, para dar la pelea en contra del plan del enemigo, contra nuestras vidas, contra nuestra familia y contra nuestra iglesia. Recordando aquel texto que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Que así sea. En el nombre del Señor Jesucristo te bendigo. En el nombre del Señor te digo que pronto nos veremos para abrazarnos y bendecirnos como siempre lo hemos hecho. Que Dios te bendiga.